Hola, cibercompis. ¿Sabías que en Linux también puedes analizar archivos en busca de malware? Aunque Linux es un sistema bastante seguro, no significa que sea invulnerable. Hoy te voy a enseñar un comando muy útil para escanear archivos y carpetas usando Clan Scan. Y lo mejor, lo haremos de forma sencilla y paso a paso. Soy Ivanka y esto es Ciberpráctica, donde aprendemos ciberseguridad con ejemplos reales y prácticos. Clan Scan es un comando que forma parte del clan AV, un antivirus de código abierto muy usado en Linux. Sirve para analizar archivos, carpetas, incluso sistemas completos en busca de malware, virus o archivos sospechosos. No sustituye las buenas prácticas de seguridad, pero es una herramienta muy útil para revisar archivos descargados, memorias USB o carpetas importantes. Primero vamos a instalar Clan AV. Vamos aquí a Terminal, pinchamos sobre ella y ya se nos abre. Se me abrieron dos páginas, yo quiero una, ya está. Hay que decir que en Debian, Ubuntu o Kali podemos usar estos comandos. Escribimos sudo apt update. Le damos a intro, le escribimos la contraseña. El segundo comando y escribimos sudo apt install clav espacio y. Le damos a intro y esperamos a que termine. Una vez instalado, podemos comprobar que el comando existe con, escribimos clan scan espacio doble guión versión y le damos a intro. Ya vemos aquí que efectivamente nos lo está recogiendo. Nos está diciendo que está instalado y qué versión tenemos instalado. El día, la hora también, el año. Antes de escanear, es importante actualizar la base de datos de firmas. Para eso vamos a usar y escribimos sudo espacio fresh clan. Le damos a intro. Al ejecutarlo, nos apareció este mensaje de aquí. Eso pasa porque el fresh clan ya está ejecutándose en segundo plano y tiene bloqueado el archivo log. Eso es normal en Kali o en Ubuntu. Bueno, vamos a solucionarlo. Para eso tenemos que utilizar el comando sudo systemctl espacio stop espacio clav guión fresh clan. Le damos a intro. Vemos aquí que hay como un error que está en rojo. Esto ha pasado porque lo escribí mal. Entonces, sudo systemctl stop clama, ¿vale? Fresh clm, le damos a intro y ya está. Y ahora escribimos sudo fresh clan. Le damos a intro. Vale. Nos ha salido este mensaje de aquí cuando hemos ejecutado este comando. Esto significa
que la actualización ha sido correcta. Si aparece algún mensaje de que el servicio está usando la base de datos, no pasa nada. Podemos probar más tarde o detener el servicio si fuera necesario. Lo importante es entender que CLAV necesita firmas actualizadas para detectar amenazas conocidas. Para analizar un archivo concreto, vamos a escribir CLAV, SCAM, espacio, el nombre del archivo, por ejemplo, prueba.txt, le damos a intro y ya nos empieza el escaneo. Esperamos a que termine. Ya ha terminado. Nos pone como el sumario del escaneo. Un par de datos por aquí. Muy bien. En los directorios 0. Escaneado un archivo, efectivamente, que le dimos el archivo. Y aquí está lo más importante. Bueno, más bien aquí abajo. A ver, aquí, ¿vale? Podemos ver que nos da 0. Esto significa que no ha detectado malware en ese archivo. También podemos analizar una carpeta completa. Entonces, vamos a hacer. Escribimos clam, scam, espacio, -r, que significa recursivo, es decir, analiza esa carpeta y también todo lo que hay dentro. Es muy útil para revisar la carpeta de descargas. Seguimos, espacio, barra home, barra Kali, barra descargas. En este caso es lo que vamos a analizar. Le damos a intro y esperamos a que termine. Y si venimos al apartado de antes, al Infected Files, vemos que nos da otra vez 0. Lo mismo, no tiene ningún virus. Un comando muy útil sería este. Escribimos clan scam, espacio, -r, que significa la R analiza de forma recursiva, _bell, emite un aviso si detecta algo, espacio, -i, muestra solo los archivos que estén infectados. Así evitamos ver demasiada información en pantalla. Le damos espacio, barra home, barra Kali, barra descargas. Le damos a intro y esperamos a que nos analice. ¿Por qué vuelve a aparecer lo mismo? Porque se trata de una máquina virtual, lo cual la información es realmente muy pequeña, entonces básicamente está vacío. Hay muy pocas probabilidades de que tenga algún virus o algo. Eso nos vuelve a repetir los mismos datos de aquí.
También podemos guardar el resultado en un archivo. Escribimos clam scam espacio menos R espacio barra home barra Kali barra descargas, símbolo del mayor, resultado guión bajo clam scam .txt. Vale. Tenemos el comando que utilizamos antes, con el símbolo mayor le decimos el nombre del cómo lo queremos guardar. El nombre del archivo con lo que vamos a guardar. Entonces le damos a intro. Tarda un poquito. Y ahora podemos leerlo como cat, espacio y el nombre del archivo en cuestión. Resultado, guión bajo, clam, scam. Bien escrito, eso sí, si no va a dar errores. Le damos a intro y vemos que nos aparecen los datos. Vamos a venir aquí a la carpeta. Y los tenemos aquí, ¿vale? Esta es una prueba que hice el otro día y lo que he hecho hoy ha sido nos aparece aquí. Esto es una forma de comprobar si realmente ha funcionado. No hace falta porque lo tenemos aquí. Al ejecutar este comando nos lo aparece aquí, lo cual al aparecernos este mensaje de aquí significa que ha funcionado o que está correcto. Esto viene muy bien para documentar un análisis o guardar evidencias en un laboratorio. Si Clan AV detecta un archivo sospechoso, no lo abras. Lo recomendable es, primero, revisar la ruta del archivo. Segundo, comprobar si realmente lo necesitas. Tercero, moverlo a una carpeta aislada o eliminarlo si estás seguro de que no es importante. Y sobre todo, no ejecutes archivos desconocidos descargados de Internet. Y así de fácil podemos analizar archivos en Linux usando Clan Scan. Con un solo comando podemos revisar archivos y detectar posibles amenazas de forma rápida. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y comparte este contenido con otro cibercompi. Nos vemos en el próximo vídeo.